Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a comenzar con la primera clase de la unidad 5, donde vamos a focalizarnos en origen y procedencia de las mercaderías, en su importancia y en aspectos ya más detallados, sí, que no vimos antes, y otros que ya vimos y vamos a repasar. Así que los voy a compartir. También, al finalizar la clase, vamos a ir con lo que es el arribo y descarga, ¿sí? Cómo es en la práctica el documento que se usa y, digamos, la secuencia que se realiza en la realidad. Bueno, comencemos con el origen de las mercaderías, ¿sí? Es importante determinar el origen, ya lo habíamos hablado de esto, pero para una correcta aplicación de los aranceles, las medidas sanitarias, todo lo que sea con la aplicación de, de las normas, ¿sí? Relacionadas con ese producto. Em, También lo que hacemos es que nos basamos en las reglas de origen, ¿sí? Para establecer este origen de las mercaderías. Y no solamente necesitamos conocer el origen, sino que tenemos que respaldarlo para que se hagan valer nuestros beneficios, más que nada eso. Em, Como por ejemplo lo que sea el caso del Mercosur, del que formamos parte, donde no tenemos que pagar derechos de importación en caso de, ni tasa de estadística, en caso de presentar un certificado de origen que certifique justamente que el origen de las mercaderías viene dentro del Mercosur. Para esto tenemos lo que se llama reglas de origen, las cuales van de menor a mayor, al igual que vimos en el nomenclador, desde lo más básico, lo más relacionado con la naturaleza, hasta lo más complejo. Ahora van a ver por qué. Son pocas y la realidad es que tiene esta lógica donde se puede ir aplicando una sino la otra para determinar lo que sería el origen de esta mercadería. Y comenzando con la primera norma, nos dice que la mercadería que es un producto natural, ¿sí? Originaria del país, del suelo, el agua, el lecho, el subsuelo, que hubiera sido nacido o criada ahí, es originaria de ese mismo país, ¿sí? Una vaca, por ejemplo, o un árbol de naranja, que esas naranjas son originarias del país en donde se criaron o se cosecharon, por ejemplo. Ahora, pasamos a algo un poco más complejo, ¿no? La mercadería extraída de alta mar o su espacio aéreo, ¿sí? Por buques, aeronaves, medios de transporte acuáticos, es originaria del país al que corresponde el pabellón o matrícula de aquellos. Por eso, tanto, digamos, conflicto a veces en nuestro mismo mar argentino que vienen a cazar y a pescar barcos de otras nacionalidades. Del mismo origen de matrícula o pabellón, también se considera el producto resultante de la transformación o perfeccionamiento, ¿sí? Si es un buque factoría, es un buque donde el pescado justamente, el pez se pesca y se transforma ahí, se le hace una transformación, va a ser también originario de la matrícula o pabellón de ese barco. Después, en caso de que hablamos de producto manufacturado y este fue realizado en un solo país sin aporte de nada de otro país, es originaria de donde fue fabricada. Ahora, si la mercadería fue fabricada en un país y tiene aportes de materiales de otro país, es originaria de donde se hizo la transformación, el perfeccionamiento que le dio mayor valor, ¿sí? Y esto implica generalmente un cambio de partida. Por ejemplo, a ver, mm, tengo lo que sería clasificada madera y gracias a, o sea, la exporto a otro país y ese país con clavos, con otros materiales hace sillas. La madera no está clasificada
igual que las sillas. Entonces, va a ser originaria del país donde hizo las sillas, donde tiene la mayor transformación que le dio mayor valor y tiene un salto de partida, se dice. Ahora, si tiene o sufre transformaciones en varios países y, bueno, se le fue agregando valor, la mercadería va a ser originaria del último país a donde se le agregó el mayor valor, ¿sí? Pero cuando no se apliquen o no sean aplicables estas reglas anteriores, por ejemplo, cuando la mercadería se transformó en varios países y en los últimos 2 o 3 países se le hizo algo donde no se le agregó valor significativo y tampoco hubo un salto de partida, que no podemos aplicar, por ejemplo, a la norma anterior, lo que hacemos es que ante la duda va a ser originaria del último país, ¿sí? Donde se salió la mercadería. Vamos a hablar ahora del caso de origen no preferencial. Básicamente, el origen no preferencial son para aquellos países donde hay un mayor control, ¿sí? Donde hay para medir, no sé, política digo, aplicar medidas de política comercial, como son estos derechos antidumping, compensatorios, medidas de salvaguardia, estadísticas comerciales, ¿sí? Y lo que hace la Organización Mundial del Comercio es que nos dice que el origen no preferencial debe reunir las condiciones de ser claras y previsibles, facilitar el comercio y aplicarse de forma imparcial y transparente. Es decir, no usar el origen no preferencial y estigmatizar un país, ¿sí? Mediante el comercio, por algún trasfondo político o algo, ¿sí? O sea, no usarla como una medida política, ¿sí? Lo que es el origen no preferencial que saca beneficios y que deja en el foco a ese país y a esa mercadería. Ahora, la documentación respaldatoria de origen básicamente va a ser el certificado de origen para la acreditación misma de origen. La acreditación de procedencia va a ser con el documento de transporte, como lo hemos visto en las primeras clases. También tenemos un documento de expedición directa, es decir, que de un país fue a otro y no, o sea, y cumplió con todos los requisitos de seguridad mientras cruzaba, o si es, o sea, en caso de haber cruzado por un tercer país, que esa mercadería no fue descargada en el medio, no se le agregó, no se le sacó nada. Entonces, para esa medida de seguridad se hace la expedición directa, ¿sí? Y no solo en el caso de Mercosur se exige la prueba de origen y procedencia, sino, por ejemplo, en los acuerdos comerciales de ALADI, ¿sí? Que es más amplio. Tienes países también como Chile, ¿sí? Ahora tenemos dos elementos que todavía no están, entiendo, en completo funcionamiento, pero son dos proyectos que están hace varios años, por eso, bueno, Mercosur va avanzando ya muy poco, que son elementos que la idea siempre era integrar informáticamente, eh, o sea, a partir de la tecnología, mejor dicho, lo que son la información, ¿sí? Para que un país ya la tenga, como por ejemplo los sistemas que tienen de seguridad los aeropuertos, que todo el mundo está conectado. Bueno, lo mismo con aduanas, en Mercosur particularmente. Y para esto hay dos mecanismos. El CCPAC, que es un mecanismo en línea en tiempo real, que es del sistema Indira de las aduanas de Mercosur, donde para las mercaderías de terceros países, ¿sí? Ya ingresaron a un estado parte del Mercosur, ¿sí? Y registrada acá, no tiene que abonar nuevamente los aranceles de importación si ahí se trasladan a otro estado del Mercosur, ¿sí? Esa sería la finalidad del CCPAC. Mientras que el CCROM es particularmente para el certificado de origen, es decir, eh, todos los bienes, ¿sí? Importados de otro estado parte que tienen origen Mercosur, ¿sí? Deberían poder circular por el territorio del Mercosur sin tener que andar eh, realizando certificados de origen por cada país que pasan, sino que, bueno, y deben recibir el mismo tratamiento, ¿sí? Porque lo presentaron una vez y ya queda en el sistema y todas las aduanas lo deberían bajar y visualizar para ahorrarse, digamos, eso.
Pasando a la procedencia, ya origen lo dejamos de lado, es el lugar donde fue expedida por última vez, ¿sí? Hasta el destino final de importación, ¿sí? Para verificarlo se utiliza el documento de transporte y, ya esto lo hemos visto con los dibujitos del barquito, cuando ocurren transbordos o cambios en el medio de transporte, no se va a alterar la procedencia si no cambia de documento de transporte, ¿sí? Entonces, eso es lo único que nos cambiaría la procedencia en el caso de ocurrir. Lo mismo, la procedencia es importante para tratamientos tributarios, restricciones, determinación del valor de la aduana y algo que sí es algo muy importante para la procedencia es que se relaciona con la fecha de embarque. O sea, el último lugar de expedición tiene que ver con la fecha de embarque donde salió la mercadería hacia el exterior. Y una vez que la mercadería ya está embarcada, si llega a haber un cambio de normativa que le hubiera aplicado, ¿sí? No le va a aplicar porque este, generalmente, digo porque siempre pone excepción, pero el 99% de los casos siempre es para mercaderías que están por salir a determinada fecha. Lo que se embarcó antes de eso no aplica. Y finalmente, vamos a ver lo que pasa cuando una mercadería arriba del medio de transporte. Y vamos a hablar del MANI, el manifiesto de carga informatizado. Entonces, la primera formalidad a cumplir por el medio de transporte consiste en que se autorice su arribo, ¿sí? Una vez verificada esta condición, el transportista descarga los bultos y listo. Para que la aduana autorice, es necesario que el ATA, el agente de transporte aduanero, realice una declaración en el sistema Malvina que se denomina MANI, donde se deben tener en cuenta el quit y demás datos de quien dispone la mercadería, la posición arancelaria y en algún caso determinado donde el ATA no disponga del quit de la persona para disponer la mercadería, lo que hace es hacer el MANI a la orden, ¿sí? Pero es necesario declarar el dato a quién le pertenece la mercadería antes del retiro, ¿sí? No lo puede retirar cualquiera. Ahora vamos al aspecto operativo del MANI, ¿sí? Vamos a ver los estados en los que va pasando hasta finalizar, digamos, el trámite. Cuando un medio de transporte toma carga en el puerto de embarque, ¿sí? El transportista lo que hace es el manifiesto de origen, donde declara toda la carga que va hacia los distintos destinos, ¿sí? Ahora, una vez emitido este manifiesto de origen, el transportista puede transmitir esta información al ATA del país importador, quien va adelantando la información y cargándola en el sistema informático de su país. Mientras el MANI está en este estado, en el estado en curso, que es como editable, ¿sí? Se pueden ingresar, borrar datos, modificar y realizar impresiones provisorias para ver cómo queda. Pero a partir de este estado también, lo que se hace es que el sistema Malvina asigna un número y una letra control, que va a ser el hasta finalizado el proceso. O sea, yo lo creé, está en estado en curso y ese MANI va a tener esa identificación hasta que termine. El siguiente estado es el registrado, ¿sí? Cuando ya cumplimos con todo lo anterior y ya el ATA confirma, ¿sí?, lo que registró en el sistema, lo va a validar y va a cambiar de pantalla a el estado de registrado. En este momento lo que hace el sistema es inhabilitar la edición, ¿sí? No se puede realizar una modificación, excepto que se pida permiso y la aduana lo justifique, pero hay que presentar un expediente. El plazo para registrar el manifiesto es hasta el día del medio de transporte, lo cual es justo porque, bueno, puede pasar cualquier modificación. Y aquí el MANI registrado se imprime automáticamente luego de ser firmado originalmente por el ATA y es presentado ante la aduana, quien va a controlar lo que es el tema de la descarga. Ahora, el estado presentado, ¿sí?, es donde el MANI impreso es recepcionado por aduana en original, donde lo procede a registrar a su vez en su sistema, comprueba los datos, ¿sí?, y aprueba el trámite, si está todo ok,
Entonces pasa a estado presentado y lo que va a hacer es habilitar la descarga en el medio de transporte. Una vez que está autorizada la descarga, ¿sí? Se puede obviamente descargar la mercadería, retirar la mercadería, ingresar la carga a un depósito fiscal también. Se registran lo que es la carga, los bultos, los pesos, las cantidades, averías o mercadería en malas condiciones. Y bueno, todo lo que tiene que ver si va a un depósito o mismo si es expedición directa, digamos, o despacho a plaza, mejor dicho, del importador. Así que bueno, eso sería origen, procedencia y lo que pasa operativamente una vez que arriba la mercadería y lo que hace el ATA, el agente de transporte aduanero, con su documento principal, digamos, que es el MANI, que es el que les da la autorización para descargar, por ende es importante. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Cualquier duda, consulta, me dicen por la plataforma o por el WhatsApp. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Que estén bien.